Gastón Alexander del Castillo, 21, uno de los hermanos del jugador Sergio Kun Agüero, fue denunciado por R. Una joven de 20 años que lo acusó de haberla entregado para que abusaran sexualmente de ella. En este momento, el hermano del Kun se encuentra demorado y declara ante Ariel Yapur, titular de la Fiscalía 62 de la ciudad. Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió ayer en una vivienda de la calle Julián Álvarez al 1500, en el barrio porteño de Palermo, en medio de una fiesta organizada por el hermano del Kun. Según declaró la víctima, en un momento de la noche, accedió a mantener relaciones sexuales con Del Castillo, se dirigieron a una habitación y, con la luz apagada, estuvieron juntos. Posteriormente, el acusado se retiró del dormitorio y R permaneció acostada. Minutos después, la joven escuchó que alguien ingresaba al cuarto y pensó que se trataba de Gastón. Sin embargo, ocurrió lo peor. Quien había entrado era H.A., un hombre de 33 años que quiso violarla. R, al darse cuenta del engaño, comenzó a gritar y llamó al 911. Cuando llegó la policía, testigos dijeron que el hermano del futbolista del Manchester City se había retirado del lugar a eso de las 4 de la madrugada. Inmediatamente la Fiscalía de Jaipur ordenó una serie de medidas. Dispuso que tanto la denunciante como 3 de los asistentes a la fiesta brindaran declaración, pidió que personal del SAME examinara a la joven en la casa de la calle Julián Álvarez y ordenó la detención de los 2 jóvenes sospechosos, quienes son indagados ahora por la justicia, acusados de delito de abuso sexual. Secuestraron en la habitación preservativos, sábanas con manchas de sangre y restos de cabellos. Una vez que declaren, los imputados serán remitidos a la alcaldía de la Comuna 1, precisaron las fuentes. El delito ingresó a la Fiscalía bajo la modalidad de flagrancia, y Jaipur ordenó que se aplicara el protocolo en ese sentido. Gastón Alexander del Castillo es un joven futbolista que hoy no tiene equipo, a quien conocen como Punchi. Su último equipo fue Newell's Old Boys de Rosario, después de un frustrado paso por equipos como Arsenal de Sarandí, Independiente, donde su hermano es ídolo, y el Cádiz de la segunda división del fútbol español. A diferencia de su hermano, lleva el apellido del padre. El terrible recuerdo del caso Zárate Benítez. Esta denuncia trae inevitablemente el recuerdo del caso del jugador de Independiente, Alexis Zárate, condenado por abusar sexualmente de la novia de su compañero de equipo, Martín Benítez. Un hecho que tiene sorprendentes similitudes con la acusación que debe afrontar hoy el hermano del Kun Agüero. Aquel episodio ocurrió en marzo de 2014, cuando Benítez y su pareja, Juliana Peralta, se encontraron en un boliche. Después de tomar algunos tragos, decidieron que iban a pasar la noche juntos. Ella quería ir a un hotel, pero el jugador la convenció de que fueran a la casa de Zárate.
Ya en el lugar, la pareja mantuvo relaciones en un cuarto y se quedaron dormidos. Un rato después, Peralta se despertó y Zárate estaba encima de ella. Inmediatamente se lo quiso sacar de encima, no pudo y la violó. Benítez, por su parte, estaba durmiendo al lado y ni siquiera se despertó. El violador se fue de la habitación, la víctima empezó a decir a los gritos que la había violado, y ahí fue recién entonces que su novio reaccionó. Intentó en vano disuadir a la joven de hacer la denuncia, pero la investigación siguió su curso, el escándalo estalló y se llegó al juicio en el que condenaron a Zárate por abuso sexual. Benítez sigue jugando en Independiente. Seguí leyendo. Comienza el juicio al futbolista Alexis Zárate por abuso sexual.